Continuamos con su programa DGII 360 y hoy trataremos un tema muy importante como lo es la declaración jurada de gastos educativos a propósito de acercarse a la fecha límite para la presentación de esta facilidad que brinda a la ciudadanía la administración tributaria. Para conversar con nosotros sobre las diferentes vías, fechas de presentación y quiénes pueden acogerse a esta facilidad, nos acompaña Elaine Jiménez, encargada de la sección de análisis y cumplimiento y miembro de la red de especialistas tributarios y educadores Retribuye. Bienvenida, Elaine, a DGII 360. Muchas gracias, Raiza Marlene. Elaine, para iniciar de inmediato con esta conversación, ¿quiénes pueden beneficiarse de esta facilidad de presentar los gastos educativos? Bien, como bien dices, esta facilidad está disponible para todos los contribuyentes, personas físicas, asalariados y trabajadores independientes declarantes de impuestos sobre la renta. ¿Cuál es la fecha límite para la presentación de los gastos educativos del 2022? Va a ser fecha límite para este año, como dice la ley, último día del mes de febrero laborable. Es decir, el último día laborable de cada año se declara el del año pasado. En este caso, en el 2022. ¿A través de cuáles vías un contribuyente puede hacer este reporte de gastos educativos? Existen diferentes maneras de declarar, depende del propio contribuyente. Por ejemplo, cuando se trate de personas físicas, profesionales y liberales, van a estar haciendo su declaración jurada a través de su declaración de renta IR1. Cuando se trate de asalariados, que es la fecha más cerca que tenemos, el último día laborable del mes de febrero es que van a poder hacer la declaración. Y cuando se trate de los contribuyentes acogidos al RCT de modo ingreso, pues también van a tener la fecha límite para hacer la información sobre sus gastos el último día del mes de febrero laborable. O sea que va a depender del contribuyente como tal. Pero en todos los casos, la fecha para asumir el gasto, para colocar los gastos, es el último día laborable del mes de febrero. Y para aclararle a la ciudadanía, ¿de qué periodo o de qué fecha deben ser las facturas que se van a presentar para beneficiarse de la ley de gastos educativos? Todos los gastos que el contribuyente haya ocurrido en el 2022, todo lo que haya incurrido que sean gastos en educación, es decir, gastos con valor de crédito fiscal, facturas que usted paga por cualquier entidad educativa, sea esta inicial, básica, universitaria. Si usted es declarante de impuestos sobre la renta, sepa que puede solicitar esos comprobantes con valor de crédito fiscal y todo lo que haya gastado en el 2022 lo va a poder asumir como gasto. Vamos a detenernos brevemente en ese punto porque una persona, de pronto en una familia, tiene varias personas que están incurriendo en gastos educativos. Entonces, ¿qué debe de hacer un contribuyente para registrar a esos dependientes no asalariados que de pronto están pues teniendo diferentes gastos en este sentido? Bien, la ley contempla que puedo acogerme tanto para mis gastos personales como contribuyente, como también para mis hijos no asalariados, sin importar la edad. Yo puedo tener a mi hija que está en la universidad, que ya tiene 20 años, por ejemplo, pero si no es asalariada, también puede ser parte de esos, yo puedo asumir esos gastos por ella, vamos a llamarle así. Entonces, todos los contribuyentes que mencionaba ahorita pueden acogerse a través de la oficina virtual. En la oficina virtual existe un panel llamado el panel de gastos educativos que se le habilita a todos esos contribuyentes declarantes de impuestos sobre la renta. Entonces ahí voy registrando cada uno de mis dependientes. La manera de registrar es bastante simple porque el mismo sistema o el panel te va indicando cuáles son esos datos que se necesitan. Regularmente se le pide si es adulto la cédula, si es un menor de edad, pues el nombre y el parentesco. Deben ser hijos legalmente, hijos míos o yo misma. Y ahí me gustaría puntualizar algo. Tú dices hijos, o sea, legales, así que no puedo tener de pronto una sobrinita que esté en mi casa, que vive en mi casa, o un hijastro, no lo puedo presentar. No, ni el esposo ni la esposa. La ley contempla literalmente el propio contribuyente o sus hijos, sus dependientes no asalariados. Tienen que ser hijos legalmente sus hijos. ¿Existe algún límite de edad? Porque tú dices que 20 años fue una referencia que mencionaste, pero si tengo de pronto un hijo de 30 años que no está trabajando, ¿se puede incluir dentro de estos dependientes? Se puede incluir, siempre que no sea asalariado. O sea, si ya la persona, el joven, puede ser jovencito, pero si ya está en nómina, pues esa es la limitación, porque la ley es clara. Solo sus hijos dependientes no asalariados. No hay un límite de edad. Muy bien, entonces, Elaine, para que la ciudadanía conozca, ¿quién se encarga de hacer este reembolso de los gastos educativos a los ciudadanos?
Ahí va a depender. En el caso de los asalariados, van a recibir el reembolso a través de su empleador. ¿Cómo funciona esto? Yo me aseguro de inscribirme al RNC como persona física con mis datos personales. El proceso de inscripción es bastante simple también para los contribuyentes que no son principalmente los asalariados. ¿Por qué? Porque ya prácticamente nosotros tenemos la manera de tipificarlos. Usted se inscribe a través de la inscripción del RNC en la oficina virtual y solicita su clave a la oficina virtual. Ahí le va a aparecer el panel de gastos educativos donde va a registrar sus datos. Cuando ya esté hecha la declaración de sus gastos y su declaración jurada, que es la que decimos que tenemos hasta el último día laborable de febrero para completar, pues ese reembolso va a ser recibido a través de su empleador. ¿Cómo funciona esto? La DGI le da un crédito a su empleador para que su empleador le entregue a usted el reembolso de ese dinerito, digámoslo así. ¿Cuáles son las principales alertas que puede un contribuyente recibir en el momento de registrar y declarar los gastos educativos? Básicamente, la primera es que el gasto tiene que estar autorizado, es decir, el comprobante debe ser con valor de crédito fiscal. Mucha gente piensa que como soy asalariada, tal vez no me van a dar el comprobante, pero sí. Si usted va a la entidad educativa y solicita un comprobante con valor de crédito fiscal a su nombre con su cédula, deben entregárselo. Esa es una de las primeras. El comprobante puede ser que esté utilizado por otra persona. En ese caso, usted se comunica con la entidad educativa, que es la que va a estar regulando la emisión de los comprobantes. Otra alerta puede ser que yo esté solicitando el comprobante a favor de mi hijo, hija, y ya no lo tenga previamente registrado. Tengo que asegurarme de que esté dentro del registro que yo misma hice. Otra razón por la cual puede ser que yo haya colocado un periodo que no me corresponda. Ahora mismo ya nosotros tenemos ciertos filtros, pero básicamente son cosas que se han dado en el pasado. Elaine, y si una persona está registrada como persona física o como profesional liberal, ¿puede enviar esos gastos a través del formulario 606? Los gastos educativos como tal están diseñados para trabajarse a través del panel. O sea, en los que si usted se quiere acoger, por ejemplo, digamos, a lo que el RCT, usted va a llenar el panel de gastos educativos hasta los gastos y luego, por defecto, en la declaración jurada le va a aparecer ese crédito, ese monto admitido, ese gasto admitido. Lo mismo pasa con el IR1, Declaración de Renta de Personas Físicas. Yo voy a llenar a través del panel los gastos y previamente el mismo sistema, cuando vaya a hacer la declaración del IR1, me va a alar el monto permitido por ley. No tiene que llenar en el 606. Una vez ya estamos en la oficina virtual, en este panel al que haces referencia, si por casualidad hacemos un registro por error de algunas facturas, ¿se puede eliminar? ¿El panel lo permite? Sí, se puede hacer cualquier adecuación dentro del periodo hábil. Se pueden eliminar gastos. Si, por ejemplo, me dieron la factura, pero veo que me faltan montos, pues lo puedo eliminar y volver a colocarlo. Si me equivoqué, por ejemplo, en mi caso, que tengo 2 hijos, puede ser que yo haya registrado la factura de uno por otro, me equivoqué, puedo hacer el cambio. Igual la declaración. Si, por ejemplo, a la hora de hacer la declaración, que cabe aclarar que para el caso de los asalariados, es una declaración propuesta, quiere decir que viene prellena con todas las informaciones de la nómina del empleado. Yo no tengo que tocar nada. Me aseguro de llenar los gastos y el propio sistema diseña la declaración. Entonces, si hay algo que no me cuadra, por ejemplo, hay ahí un monto que no es el que yo sé que debo de tener, porque sé cuál es mi nómina, pues yo elimino la declaración, me comunico con mi empleador y luego cuando ellos corrijan, entonces vuelvo y la declaro. Ojo, todo eso debe suceder dentro del periodo hábil de declaración. ¿Y se puede presentar la declaración jurada de impuestos sobre la renta para asalariados IR18 conjuntamente con la declaración jurada de impuestos sobre la renta para personas físicas IR1? No, porque no sería necesario. La declaración de IR18 viene siendo el mismo IR1 en cierta manera porque es la declaración de renta, pero solo para las personas asalariadas. Cuando una persona es asalariada y también ejerce una actividad económica, prima la actividad económica, por lo tanto llena el IR1 y ahí completa toda su declaración jurada. Cuando es solamente asalariado, entonces llena el IR18. Muy bien. Elaine, ¿existe algún límite de gastos educativos que se pueden reportar y deducir? Si está establecido un tope para asumir gasto. Si bien yo puedo poner, por ejemplo, una maestría que me costó X cantidad de dinero, el sistema va a permitir colocar todos los gastos que tengo. Pero para el fines de gasto permitido, la ley contempla, la ley 253.12, un tope de gasto permitido. Esto es
el 25% de la exención contributiva o el 10% de la renta neta imponible del contribuyente. ¿Qué es esto? Va a depender del ingreso del contribuyente el tope permitido, vamos a llamarle así. Y también, porque es un IO, o el 25% de la exención contributiva para asumir como gasto. Ojo, una cosa es el gasto y otra cosa es la devolución. El contribuyente va a tener una devolución dependiendo de sus ingresos, de su gasto, de sus montos exentos y de una cantidad X de factores que van a permitir que él pueda tener esa cantidad de devolución. En el caso de los contribuyentes que presentan la declaración jurada para asalariados, el IR-18, ¿es posible rectificarla esta declaración en caso de que sea necesario? No. La declaración, como les digo, puede ser que dentro del periodo hábil yo pueda eliminarla porque ahora fue que me entregaron X factura, o puede ser que yo pueda modificarla porque me faltó X gasto o este gasto no es mío, le correspondía a mi esposo, por ejemplo, y yo puedo eliminarla dentro del periodo hábil, más no rectificarla. Luego de que usted declara, ya esa es lo que es. Si se fijan, esto tiene mucho que ver porque es una declaración propuesta, rellenada de la información que estaba en ese momento en la nómina del empleado. Elaine, ¿alguna información adicional que quieras compartir con los amigos televidentes? Claro que sí. Realmente la intención de nosotros llevar este mensaje en esta temporada es animar al contribuyente a que aproveche los beneficios de esta ley, que aprovechen, que ubiquen sus facturas, que se registren todas las informaciones disponibles, tanto de los gastos educativos como de la incorporación al RNC, para acogerse con todo este proceso de declarar renta o en este caso de declarar los gastos educativos, pues está disponible en nuestro portal web. Le pedimos que se animen, que busquen las informaciones del lugar para que conozcan más detalles y aprovechen el beneficio. Bien, muchísimas gracias, amigos. Acabamos de conversar con Elaine Jiménez, encargada de la sección de análisis y cumplimiento y miembro de la red de especialistas tributarios y educadores Retribuye. Muchísimas gracias, Elaine, por acompañarnos. A ustedes quédense con nosotros porque a continuación Yeira Suárez estará conversando con nosotros sobre las diferentes vías y los aspectos generales que debe de considerar un contribuyente al momento de efectuar su declaración del régimen simplificado de tributación, mejor conocido como RNC. Ya volvemos. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.